La fe no es solamente una idea bonita que escuchamos en canciones o en predicaciones, ni es algo que se guarda en un rincón para sacarlo únicamente en los momentos de crisis. La fe es fuerza viva, una llama interna que cuando la descubres, tiene el poder de restaurar lo que dabas por perdido, levantar lo que estaba derrumbado, sanar lo que muchos llaman imposible y guiarte por caminos que jamás te hubieras atrevido a recorrer. El problema es que muchas personas caminan sin comprender lo que realmente significa tener fe, o peor aún, piensan que la han perdido. Hoy estás aquí porque Dios quiere recordarte que la fe que transforma está mucho más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas avivar ese fuego. Antes de continuar, quiero pedirte algo que puede marcar una gran diferencia. Si este mensaje empieza a tocar tu corazón, si crees que esta palabra puede ser luz para alguien más, regálale un me gusta al video, comenta y compártelo. No es un simple gesto en internet, ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que hoy quizá no tienen otra oportunidad de escuchar algo que les recuerde que Dios sigue obrando. Sería una bendición que así como tú encontraste este espacio, otros también lo hallen. En los comentarios, escribe esta frase como señal de que estás listo para recibir fe que transforma. Entre todos, levantaremos un altar de palabras, una cadena de fe capaz de llegar mucho más lejos de lo que crees. Parte 1. ¿Qué es en realidad la fe y por qué lo cambia todo? La mayoría de las personas oyen la palabra fe y piensan en algo abstracto, una sensación que no se ve, como una vaga esperanza de que todo saldrá bien. Pero cuando la fe es genuina no es solo una emoción pasajera ni un pensamiento reconfortante que usamos en la desesperación. La fe verdadera es una elección diaria, una postura interna que se mantiene firme incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Esa fe que permanece en medio de la tormenta tiene un poder que el mundo no logra comprender. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia afirma que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque quizá lo hayas escuchado muchas veces, esta frase tiene un peso inmenso cuando la llevamos a la vida práctica. Tener certeza de algo que aún no se ve significa caminar aunque no distingas el suelo, hablar aunque no obtengas respuesta, creer cuando todos te dicen que no hay nada que esperar. Es confiar, no porque todo sea claro, sino porque has decidido que Dios es digno de tu confianza, aun sin entender lo que está haciendo. Y aquí viene algo que muchos no comprenden: la fe no borra los problemas, lo que hace es darte carácter para enfrentarlos. No te evita las lágrimas, el miedo o los momentos oscuros, pero sí te transforma por dentro para que esas experiencias no te destruyan. Con fe la prueba se convierte en propósito, el dolor en plataforma, y el silencio de Dios en una oportunidad para aprender a escuchar de una manera distinta. Piénsalo así: cuando una semilla es sembrada, pasa un tiempo oculta en la oscuridad. No se ve nada, no hay señales externas, pero en su interior está ocurriendo algo profundo. Rompe su cáscara, desarrolla raíces y se prepara para crecer. Eso mismo hace la fe contigo. Aunque sientas que estás en penumbra, que nada avanza y que Dios no responde, Él está fortaleciendo tus raíces, rompiendo las capas que te limitaban y preparando el terreno para que florezcas en el momento perfecto. Y hay un detalle más: la fe no significa ausencia de dudas. Escucha bien esto porque puede cambiar tu perspectiva. La fe no es sentirse invencible cada día, es avanzar incluso cuando la duda te susurra. Es mirar al cielo aunque tu corazón esté agotado y decir: no sé cómo, ni cuándo ni por qué, pero sé en quién he confiado. Es como expresó Job después de perderlo todo: aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la fe verdadera, la que no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree. Y tal vez tú, que estás escuchando esto en este momento, has atravesado situaciones en las que tu fe se debilitó, momentos en los que sentiste que ya no creías como antes, cuando tus oraciones ya no salían con la misma fuerza y pensaste que estabas fallando. Pero quiero decirte algo muy importante: Dios no te ama menos por sentirte frágil. La fe no significa perfección, sino perseverancia. Si sigues creyendo, aunque sea aferrándote a un hilo de esperanza, ya tienes mucho más de lo que imaginas. A Dios le basta una pequeña chispa para encender un gran fuego,
Lo único que necesitas es mantener tu corazón dispuesto. Quiero que esto lo tengas muy claro desde esta primera parte. La fe no es mágica, pero sí es poderosa, y su poder no proviene de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Porque cuando tú ya no puedes más, Él sí puede. Cuando tú caes, Él te levanta. Y cuando tú no entiendes, Él sigue teniendo el control. Esa es la base. No se trata de cuánto puedes creer tú, sino de cuánto puede hacer Él. ¿Ves cómo todo cambia? No importa el tamaño de tu fe, sino el tamaño de tu Dios. Y si tu confianza está puesta en Él, entonces ya tienes lo necesario para comenzar a ver tu vida transformarse desde adentro. Parte 2. La fe se fortalece en el fuego, no en la comodidad. Ahora que entendemos que la fe es mucho más que una emoción, que es una decisión que cambia nuestra manera de vivir, debemos hablar de algo que muchas veces evitamos. La fe se pone a prueba en los momentos difíciles, no en los cómodos. Es sencillo decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando el dinero alcanza, cuando las puertas se abren. Pero la fe genuina se revela en medio del fuego, en la escasez, frente a un diagnóstico inesperado, en la traición que te rompió el alma, o en esas noches en las que oraste y pareciera que el cielo guardaba silencio. Ahí es donde realmente se forja el carácter de la fe, y esto no es algo nuevo. Desde el principio, Dios ha tratado con las personas a través de pruebas que muchas veces parecen contradictorias. ¿Por qué? Porque Dios no busca solamente darte cosas, sino formarte, y esa formación espiritual no ocurre en la comodidad, sino cuando, aun sin entender, decides obedecer. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero después le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Tiene sentido? No. ¿Fue doloroso? Sí. Sin embargo, Abraham creyó, y esa confianza profunda lo convirtió en amigo de Dios. Lo que vemos en él no es perfección, sino obediencia en medio de la incertidumbre. Algo parecido le ocurrió a Moisés. Tuvo una experiencia poderosa con Dios en la zarza ardiente. Escuchó su voz, presenció milagros, y aún así fue probado durante 40 años en el desierto, no 40 días. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de cuán rápido llegues, sino de cuánto confías mientras esperas. Dios no tiene prisa como nosotros, Él tiene propósito. Cuando estás en una etapa difícil, no significa que Dios se haya olvidado de ti. Puede ser que esté probando tu fe para fortalecerla y prepararte para lo que viene. Es en esos momentos donde tu fe se vuelve real, cuando sigues orando aunque no haya respuesta, cuando eliges perdonar aunque todavía duela, cuando decides sembrar aunque no veas fruto. Ahí la fe deja de ser teoría para convertirse en vida, porque es lo único que te sostiene cuando nada más puede hacerlo. No estás confiando en una respuesta, estás confiando en una persona, Dios. Esto es vital entenderlo, porque muchas personas pierden la fe justo cuando están a punto de ver cumplido lo que han estado esperando. El enemigo sabe que, si logra debilitar tu fe, puede robarte la bendición. Por eso, los ataques se intensifican cuando estás cerca del milagro. Por eso todo parece más oscuro justo antes del amanecer. Debes recordar siempre que Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Él es fiel para terminar lo que empezó. Si estás siendo probado, es porque algo grande está a punto de nacer. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 3, se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia, una vez completada su obra, nos lleva a la madurez. ¿Notas el orden? Primero llega la prueba, luego la paciencia, y finalmente el crecimiento. No puedes saltarte el proceso, pero cuando lo comprendes, ya no temes cuando llega la tormenta. Porque sabes que detrás de cada nube se esconde una semilla de bendición lista para brotar. Así que, si ahora mismo atraviesas un tiempo de fuego, si tu alma está agotada o sientes que ya no puedes seguir, no te detengas. Esa sensación de vacío no significa que hayas perdido la fe. Es señal de que estás siendo moldeado. Dios está limpiando lo más profundo de tu ser, quitando lo que ya no sirve y encendiendo una nueva llama en tu espíritu. A veces parece que todo se derrumba,
pero en realidad es Él levantando algo nuevo desde las ruinas. La fe no es débil, es resistente, y se fortalece cada vez que decides seguir creyendo cuando todo a tu alrededor te grita que te rindas. Parte 3. La fe que transforma actúa, no solo espera. Hay algo que necesitamos aclarar porque con frecuencia lo confundimos sin darnos cuenta. La fe genuina no es pasiva, es activa. No se trata de cruzarse de brazos diciendo que Dios hará todo mientras tú no mueves un dedo. No, la fe que transforma también toma decisiones, da pasos, avanza incluso cuando el terreno parece inseguro. Creer no es quedarse quieto esperando que el cielo descienda, es caminar hacia lo que Dios prometió, aunque aún no lo puedas ver. Recuerda el momento en que Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar. Su corazón se estremeció y le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas. Jesús le respondió con una sola palabra: ven. Entonces Pedro tuvo que decidir entre quedarse en la seguridad de la barca o salir al agua. Y sí, sabemos que dudó, que comenzó a hundirse, que Jesús tuvo que extenderle la mano. Pero ¿sabes qué? Al menos Pedro se atrevió, fue el único que salió de la barca. Esa es la diferencia entre una fe que solo mira y una fe que actúa. La verdadera fe se arriesga. Quizá tú has sentido ese llamado a salir de tu barca, a abandonar una zona de comodidad, a tomar una decisión que sabes que está alineada con la voluntad de Dios, pero que te produce temor. Tal vez sabes que tienes que perdonar, que debes soltar algo, que es momento de dar un paso hacia un cambio, pero sigues esperando una señal visible. La fe no siempre requiere señales, muchas veces lo que exige es obediencia, porque cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Pero si no das el paso, no verás el milagro. El mar no se abrió para Moisés hasta que extendió su vara. El agua no se convirtió en vino hasta que los sirvientes llenaron las tinajas. Dios siempre se mueve con quienes se mueven en fe. La fe que transforma no se limita a creer con la mente, se expresa en las decisiones del corazón, y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen gran poder. Decidir orar cada mañana aunque no sientas nada, dar gracias en medio del dolor, bendecir a alguien aún estando en necesidad. Eso es fe práctica, fe que mueve montañas, porque no es simple emoción, es obediencia. Y aquí quiero decirte algo que quizá te incomode, pero que necesitas escuchar. Muchos oran pidiendo cambios, pero no están dispuestos a cambiar. Dios no puede transformar tu vida si no le abres la puerta desde dentro. Él puede llamar 1000 veces, pero si tú no giras la manija, la puerta no se abrirá. La fe te impulsa a abrir, aunque no sepas qué hay del otro lado, porque confías más en quien está allí que en tu propio temor. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, encontramos una lista de personas que vivieron por fe. Abel ofreció, Noé construyó, Abraham salió, Moisés rechazó, Rahab escondió. ¿Notas algo? Todos hicieron algo. La fe los llevó a actuar, no a quedarse sentados esperando que el cielo se moviera. Ellos se movieron primero, y en su movimiento, Dios respondió con poder. Así que, si en este momento estás esperando que algo cambie en tu vida, pregúntate, ¿ya diste el paso que Dios te está pidiendo, o sigues esperando condiciones perfectas para moverte? Te lo digo con amor, la fe no necesita un escenario ideal, necesita convicción. Cuando das ese paso con un corazón firme, el cielo se activa. Si en este instante sientes que algo se ha removido en tu interior, que estas palabras no son solo una enseñanza, sino una invitación personal de Dios, respóndele, porque cuando tú mueves tu corazón hacia Él, Él mueve el cielo hacia ti. Parte 4. La fe transforma tu identidad antes que tu realidad. Hay una verdad muy profunda acerca de la fe que muchas veces no logramos comprender, y es esta. Dios utiliza la fe no solamente para cambiar lo que ocurre fuera de ti, sino también para transformar lo que sucede dentro de ti. Antes de abrir caminos, antes de darte respuestas y antes de entregarte aquello que has estado esperando, Dios quiere trabajar en tu identidad, porque la verdadera obra de la fe no comienza en lo externo, sino en el corazón. Mira el caso de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él se escondía en un lagar, lleno de temor, sintiéndose pequeño, indigno e incapaz.
Pero Dios no lo eligió basándose en lo que Gedeón pensaba de sí mismo, sino en lo que él veía en él. Lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Y qué hizo Gedeón? Discutió con Dios, diciéndole que era el menor de su familia, que no era nadie y que no tenía lo que se necesitaba. Aún así, Dios lo escogió, porque la fe no nace de lo que tú crees acerca de ti, sino de lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. La fe te transforma desde adentro, porque te lleva a enfrentar tus pensamientos limitantes, tus heridas del pasado y esas voces internas que insisten en decirte que no puedes, que no eres suficiente o que has fallado demasiado. Pero Dios no te define por lo que hiciste, sino por lo que puedes llegar a ser en sus manos. Y cuando eliges creerle, aunque aún no veas cumplido lo que Él ha dicho de ti, tu identidad comienza a alinearse con su verdad. Hay quienes esperan que Dios cambie primero sus circunstancias, pero lo que Él quiere es cambiar antes su mentalidad. Porque si recibieras la bendición sin la transformación previa, podrías perderla. Una bendición sin carácter sólido puede convertirse en una carga. Por eso muchas veces, antes de abrirte una puerta, Dios comienza a trabajar en tu carácter, en cómo te percibes a ti mismo, en cómo lo percibes a Él, en tu respuesta cuando nadie te aplaude y en tu firmeza cuando nadie te observa. Y eso también es fe, aceptar que el proceso interno tiene tanto valor como el milagro externo. Cuando cambias por dentro, lo de afuera llega como consecuencia. Cuando te reconoces como hijo o hija de Dios, dejas de caminar con miedo, dejas de decidir desde la inseguridad, dejas de compararte y dejas de buscar validación humana para sentirte valioso, porque sabes quién te llamó, quién te sostiene y que tu identidad no depende de tus logros, sino del amor incondicional de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Es cambiar tu forma de pensar, la manera en la que hablas de ti y cómo enfrentas la vida. Es pasar de decir, no puedo, a declarar, todo lo puedo en Cristo. Es dejar de verte como víctima y comenzar a verte como alguien redimido, restaurado y con propósito. La fe no solo modifica lo que pides, también transforma la manera en la que vives, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que mereces, ya no aceptas cualquier cosa, no negocias tu paz y no toleras lo que no proviene de Dios. Has comprendido que tu valor no lo define una opinión, ni una circunstancia, ni un rechazo, sino el Creador del universo, que te llama por tu nombre. Así que, si hoy te sientes roto, inseguro, si dudas de ti o piensas que no eres suficiente, quiero decirte esto con todo el amor posible. La fe no te exige perfección, te pide disposición. No importa cuán quebrado estés, si decides creerle a Dios, Él puede transformarte por completo. No solo cambiará lo que haces, sino quién eres. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo te vea igual, tú sabes que algo profundo en tu interior ha cambiado. Ese cambio interno, ese despertar de tu verdadera identidad, es lo que abre puertas que antes estaban cerradas. Porque Dios no solo responde a las oraciones, también responde a la transformación que sucede en lo secreto. Parte 5. La fe no siempre te saca del problema, a veces te sostiene dentro de él. Una de las realidades más difíciles de aceptar al vivir por fe es que, muchas veces, Dios no actúa como nosotros esperábamos. Hay momentos en los que oramos con todo el corazón, en los que creemos, declaramos, esperamos, y aún así las cosas no cambian, la enfermedad no desaparece, la situación económica no mejora, la puerta no se abre, la respuesta no llega. Y es justo ahí donde muchas personas se frustran, se quiebran o se enfrían espiritualmente, porque pensaron que la fe siempre debía traer una solución inmediata. Pero no, la fe no siempre te saca del problema, a veces te da la fuerza para permanecer en medio de él. Y eso no significa que Dios te haya abandonado. Al contrario, muchas veces es en esos momentos cuando más cerca está de ti, aunque no lo percibas porque tu mirada está enfocada en lo que aún no ha cambiado. Observa lo que sucedió con los 3 jóvenes hebreos que encontramos en el libro de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos se negaron a inclinarse ante la estatua del rey, y por esa razón,
fueron arrojados a un horno encendido 7 veces más de lo habitual. ¿Sabes lo que dijeron antes de entrar? Nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Eso es verdadera fe. No pidieron que el fuego desapareciera, ni negociaron sus creencias para evitar el dolor. Creyeron que Dios podía intervenir, pero decidieron confiar en Él incluso si no lo hacía. Y entonces ocurrió algo extraordinario. No fueron librados del horno, sino que fueron acompañados dentro de él. Un cuarto hombre, con apariencia semejante al Hijo de Dios, caminaba junto a ellos en medio de las llamas. Salieron del horno sin una sola quemadura, y ni siquiera tenían olor a humo. ¿Qué significa esto? Que hay momentos en los que el milagro no consiste en salir del problema, sino en salir intacto del fuego. Y eso sucede cuando tu fe está puesta en quien camina contigo, no solamente en lo que Él puede evitar. A veces lo más glorioso no es el milagro visible, sino la transformación invisible. Porque hay problemas que revelan fortalezas que desconocías, dolores que te acercan a Dios con una intimidad que no cambiarías por nada, y silencios divinos que se convierten en las conversaciones más profundas entre tu espíritu y el suyo. Todo eso no ocurre cuando todo va bien, sino cuando aprendes a confiar en medio del caos. La fe no siempre cambia tu entorno, pero siempre cambia tu corazón, porque al confiar, tu perspectiva se transforma, dejas de preguntar por qué y empiezas a preguntarte para qué. Ya no buscas únicamente que todo se resuelva, sino que tu vida tenga un propósito incluso dentro del proceso. Eso es madurez espiritual, no es conformismo ni resignación, es poder decir, estoy en el fuego, pero no estoy solo, estoy en el dolor, pero no estoy vencido, estoy esperando pero con esperanza. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios dice algo que confirma todo esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Notas lo que dice? Cuando pases, no si pasas. No promete que evitarás el fuego, sino que Él estará contigo dentro de él, dándote fuerza, dirección y paz. Ahora quiero que reflexiones. ¿Has medido tu fe por la cantidad de problemas que se han resuelto, o por las veces que has sentido a Dios sosteniéndote cuando no podías más? Porque lo más poderoso no siempre es un milagro que cambia tus circunstancias, sino una fe que transforma tu forma de vivir en medio de ellas. Así que, si hoy estás atravesando algo que no entiendes, que duele o que no parece terminar, no te sueltes. Sigue creyendo, sigue avanzando, porque a veces, el mayor testimonio no es lo que Dios hace por ti, sino lo que hace dentro de ti, mientras el mundo observa y se pregunta cómo sigues de pie, y tú sabes la respuesta, porque Dios camina contigo. Parte 6. La fe te prepara para recibir lo que aún no ves. Una de las cosas más asombrosas de la fe es que no solo espera, sino que se anticipa. La fe no se queda sentada diciendo, ojalá algún día Dios me bendiga. No, la fe comienza a prepararse hoy para lo que cree que Dios hará mañana. Porque cuando realmente crees que algo viene de parte de Dios, empiezas a ordenarte, a limpiarte, a organizar tu vida para que, cuando llegue, te encuentre listo. Dios no deposita bendiciones en medio del desorden, y muchas veces, antes de que el milagro se manifieste, quiere ver si estás dispuesto a prepararte con lo poco que tienes. Es como cuando una madre prepara la habitación para su bebé antes de que nazca. Aún no lo tiene en sus brazos, pero ya está lavando su ropa, comprando la cuna, acomodando cada detalle. ¿Por qué lo hace? Porque lo espera, porque está convencida de que llegará. Así es la fe, una preparación activa que demuestra que lo que anhelas ya vive en tu interior, aunque todavía no lo veas frente a ti. Piensa en el ejemplo de Noé. Dios le habló de algo que nunca había ocurrido: la lluvia. En ese tiempo no llovía como la conocemos hoy. Noé jamás había visto lo que Dios le anunció, pero eligió creer y comenzó a construir el arca. Día tras día, año tras año, sin señales visibles, sin aprobación de otros, sin aplausos, solo él, su fe y un martillo. ¿Puedes imaginar lo que significa prepararte durante años para algo que nadie más comprende?
Esa es la esencia de la fe. No actuar porque lo ves, sino actuar porque ya lo crees. Y aquí quiero lanzarte una pregunta directa. ¿Te estás preparando para aquello por lo que estás orando? ¿O simplemente estás esperando sin moverte? Porque hay quienes piden sanidad, pero no cuidan su cuerpo. Piden prosperidad, pero no ordenan sus finanzas. Piden una relación sana, pero no sanan las heridas del pasado. Piden un nuevo comienzo, pero siguen aferrados a lo que quedó atrás. Y Dios, en su amor, a veces retrasa la bendición porque sabe que, si te la entrega en el estado en el que estás, no podrás sostenerla. La fe no es únicamente pedir, es prepararse, y ese acto de preparación es una declaración poderosa. Estoy listo para lo que viene, aunque aún no lo vea, aunque no sepa cuándo, aunque parezca imposible, estoy listo. Esa actitud, ese compromiso interno, toca el cielo, porque Dios ve cuando limpias tu corazón del rencor, cuando trabajas en tu disciplina, cuando sueltas lo que ya no te edifica. Todo eso es fe en acción, fe práctica, y es en ese punto donde Él derrama su gloria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, encontramos una historia que lo ilustra perfectamente. Una viuda acudió al profeta Eliseo porque no tenía nada, y sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, nada, solo una vasija de aceite. Él entonces le indicó que pidiera muchas vasijas vacías a sus vecinos y comenzara a llenarlas con el poco aceite que tenía. Mientras ella obedecía, el aceite no dejaba de fluir. Pero aquí está la clave. El aceite dejó de fluir en el mismo instante en que ya no había más vasijas. ¿Ves la enseñanza? El milagro se detiene en el punto exacto en el que tú dejas de prepararte. Si la viuda hubiera pedido más vasijas, el aceite habría seguido corriendo. Así es la fe, se mueve en proporción a tu capacidad de recibir. Y esa capacidad no se mide solo por cuántas veces oras, sino por cuánto te preparas para lo que estás pidiendo. Así que, si estás esperando que algo cambie en tu vida, empieza hoy a vivir como si ya estuvieras viendo la respuesta. No es autoengaño, es una postura de confianza. Actúa como alguien que ya tiene la bendición en proceso. Organiza tu interior, fortalece tu carácter, limpia tus pensamientos, alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Porque cuando Él vea que estás listo, lo que estaba detenido comenzará a fluir. Y recuerda algo vital, Dios no obra con lo que aparentas tener, sino con lo que estás dispuesto a poner en sus manos. Así que entrégale tu preparación, tu orden y tu disposición, y verás cómo su provisión llega en el momento menos esperado. Parte 7. La fe te sostiene cuando el silencio de Dios duele. Hablemos de algo que duele más de lo que muchos se atreven a confesar, esos momentos en los que parece que Dios guarda silencio, cuando oras y nada ocurre, cuando preguntas y no recibes respuesta, cuando suplicas y todo sigue igual. Es como si el cielo estuviera cerrado y tu voz no pasara del techo. Y lo más doloroso no siempre es la situación que enfrentas, sino sentir que la estás atravesando solo. Pero aquí hay una verdad poderosa que debes escuchar: el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Y la fe madura sabe caminar incluso cuando el cielo está callado. Mira a Jesús en la cruz, en uno de los momentos más oscuros de toda la historia. Clavos atravesando su cuerpo, sangre derramada, burlas, abandono. Y en medio de todo ese dolor, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes sentir el peso de ese instante, el Hijo clamando al Padre, y no hubo respuesta audible, solo silencio. Pero ese silencio no significaba que el Padre lo había abandonado. Significaba que el plan seguía su curso, que la victoria estaba más cerca que nunca. Porque a veces, cuando todo parece empeorar, es justo cuando el cielo está más ocupado trabajando a tu favor. Tal vez tú también has hecho oraciones así. Has dicho: Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué siento que hablo solo? ¿Por qué cuando más te necesito pareces estar más lejos? Pero escucha bien, Dios no siempre responde como tú quieres, porque te está preparando para recibir lo que Él ya ha determinado darte.
Y esa preparación requiere un tipo de fe que no se derrumba con el silencio, sino que se fortalece en medio de él. Una fe que confía aunque no escuche, que adora aunque no entienda, que permanece firme aunque se sienta sola. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, está escrito: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y sí, esto va en contra de lo que nos resulta natural, ¿verdad? Porque queremos resultados, respuestas, señales inmediatas. Pero Dios dice: espera, y hazlo en silencio, en calma, con humildad. Porque en ese silencio, tu alma aprende a escuchar lo que el ruido no te permite oír. En ese silencio, tu carácter se moldea, tu espíritu se aquieta, y tu dependencia de Dios se fortalece. Ya no necesitas una voz externa para seguir, porque has aprendido a confiar en esa voz interna que te susurra: sigue creyendo. La fe no es solo para los días de victoria, es sobre todo para los días de incertidumbre, cuando lo único que tienes es una promesa, una palabra o un recuerdo de lo que Dios te dijo. Son esos momentos los que ponen a prueba quién eres realmente. Y lo más hermoso de todo es que, aunque tú no lo percibas, en ese silencio Dios sigue trabajando. Es como una semilla bajo la tierra, no se oye, no se ve, pero está germinando. Quiero que guardes esto en tu corazón: el silencio de Dios nunca es un castigo, es una muestra de confianza. Él confía tanto en lo que ha depositado en ti que sabe que no necesita repetir lo que ya te dijo. Porque así como un maestro guarda silencio durante un examen, no porque se haya ido sino porque ya enseñó lo suficiente, ahora es tu momento de poner en práctica la fe, de caminar no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Así que, si estás en ese punto en el que parece que Dios guarda silencio, no renuncies. No dejes de orar, no dejes de adorar, porque aunque Él no hable, sigue escuchando. Aunque no lo veas, sigue obrando. Aunque no lo sientas, sigue a tu lado. Y si permaneces firme, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que ese silencio no fue abandono, sino formación. Que ese vacío no era ausencia de Dios, sino el espacio que Él estaba preparando para llenarlo con algo mucho más grande. Parte 8. La fe te conecta con lo sobrenatural de Dios. Hay algo que no podemos pasar por alto cuando hablamos de una fe que realmente transforma. La fe te conecta con el poder sobrenatural de Dios, no con una religión vacía, ni con una rutina espiritual sin vida, sino con una dimensión donde lo natural se rinde ante lo eterno, donde lo imposible se convierte en testimonio, y donde lo que nadie puede explicar solo se atribuye a una cosa: Dios lo hizo. Sí, para algunos esto puede parecer demasiado elevado, porque estamos acostumbrados a una vida cristiana enfocada solo en lo racional, en lo que se puede controlar, medir y entender. Pero Dios no se limita a lo lógico, Él se mueve en lo eterno, y su reino no está sujeto a las leyes humanas. Cuando decides creer de verdad, no solo con la mente, sino desde lo profundo del alma, comienzas a entrar en otra dimensión espiritual, una donde las reglas del mundo natural dejan de tener la última palabra. Por eso Jesús les decía a las personas: tu fe te ha sanado. No les decía: tu dinero te salvó, ni tu inteligencia lo logró, ni tu experiencia resolvió el problema. Siempre decía: tu fe, porque cuando alguien cree, activa algo que va mucho más allá de lo físico. Y cuando Dios encuentra un corazón que cree, no hay límite para lo que puede hacer. Un momento impresionante de esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, cuando un centurión romano se acercó a Jesús para pedirle sanidad para su siervo, y le dijo algo asombroso: no es necesario que vengas a mi casa, solo di la palabra, y mi siervo quedará sano. ¿Sabes cómo reaccionó Jesús? Se maravilló. Literalmente, el texto dice que se sorprendió por la fe de aquel hombre y declaró que ni en todo Israel había encontrado una fe como esa. ¿Te imaginas provocar que el mismo Jesús se asombre? ¿Cómo se logra eso? Con fe. No con actos religiosos, no con repeticiones mecánicas, no con apariencias, sino con una fe genuina. Esa es la fe que activa lo sobrenatural y no es exclusiva de los tiempos bíblicos. Sigue disponible hoy. Pero hay algo importante. No se enciende con emoción pasajera, sino con convicción firme. No es una fe de domingo, es una fe diaria.
Una fe que no se detiene cuando las cosas no salen como esperabas. Una fe que le dice a la montaña, muévete, y aunque no se mueva en ese instante, sigue creyendo como si ya lo hubiera hecho. Porque sabe que el Dios en quien ha confiado no es un Dios de palabras vacías, sino un Dios de poder real. Y sí, habrá quienes se burlen, quienes digan que es exagerado, que eso no sucede, que todo quedó en el pasado. Pero los que caminan en fe no se dejan arrastrar por la incredulidad del mundo, porque saben que un solo toque de Dios puede cambiarlo todo en un segundo, que un diagnóstico no es el final, que una cuenta vacía no define tu futuro, que un corazón roto puede ser restaurado, y que una puerta cerrada puede abrirse si Él así lo quiere. Porque cuando Dios dice sí, ningún no del mundo puede detenerlo. Por eso hoy quiero animarte a algo muy importante. Comienza a orar de manera diferente. No ores como quien recita una fórmula. Ora como quien sabe que está hablando con el Rey del universo. Ora con expectación. Ora como quien cree que verá milagros. Porque no estás orando para ver si algo pasa. Oras porque crees que algo va a pasar. Cambia la actitud con la que te presentas ante Dios, no como un mendigo, sino como un hijo o hija que sabe que su Padre lo ama y lo escucha. La fe no es arrogancia, es certeza. Es una confianza profunda en el poder, la bondad y la soberanía de Dios, y esa fe abre puertas que nadie más puede abrir. Te lleva a lugares que jamás imaginaste y te permite vivir una vida en la que no solo sobrevives, sino avanzas con el respaldo del cielo. Así que, si sientes que estás estancado, que tu vida se ha apagado o que algo te falta, examina tu fe. No lo que dices creer, sino lo que estás dispuesto a creer. Porque la fe no es una teoría, es una llave. Y si usas esa llave con un corazón rendido, puede abrir caminos que jamás pensaste recorrer. Parte 9. La fe no cambia a Dios, te cambia a ti. Aquí es donde muchas personas se confunden sin darse cuenta. Creen que tener fe es una forma de convencer a Dios, como si creer más fuerte o orar más alto pudiera manipular su voluntad. Pero no es así. La fe no es una herramienta para modificar lo que Dios piensa. Es una herramienta para alinear tu corazón con lo que Él ya ha determinado. La fe no cambia a Dios, te cambia a ti. Porque Dios no necesita convencerse de bendecirte. Él ya desea lo mejor para ti. Ya tiene caminos preparados, promesas escritas y planes hermosos para tu vida desde antes de que nacieras. El problema no está en su disposición, sino en nuestra apertura. Y ahí es donde entra la fe, para transformar tu interior y prepararte para recibir lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Cuando eliges vivir por fe, empiezas a ver todo desde otra perspectiva. Dejas de enfocarte solo en lo que te falta y comienzas a enfocarte en lo que ya se te ha prometido. Ya no pides desde la escasez, sino desde la confianza. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, muéstrame qué estás formando en mí a través de esto. Porque la fe cambia tus preguntas, cambia tu lenguaje, cambia tu enfoque, y por eso termina transformando toda tu vida. Un corazón lleno de fe no es un corazón perfecto, sino un corazón flexible, dispuesto a aprender, a soltar y a dejarse guiar por caminos nuevos. La fe te hace madurar, llevándote a comprender que Dios no siempre responde como tú quieres, pero siempre responde de la mejor manera. Esa madurez espiritual llega cuando permites que la fe transforme primero tu carácter antes que tus circunstancias. Piénsalo así, cuando alguien va al gimnasio, no espera que la pesa cambie, lo que cambia es su cuerpo al levantarla. La fe funciona de la misma forma, la situación puede permanecer igual por un tiempo, pero tú ya no eres la misma persona. Antes reaccionabas con miedo, ahora respondes con paz. Antes te rendías con facilidad, ahora permaneces firme. Antes necesitabas ver para poder creer, ahora crees incluso sin ver. Eso es madurez, y esa es la verdadera transformación que produce la fe. No es algo que ocurra de forma instantánea. No es que un día despiertes y todo esté resuelto. Es un proceso. A veces es doloroso, a veces es lento, pero siempre es real. Porque mientras más te acercas a Dios a través de la fe, más descubres quién eres en Él. Y cuando sabes quién eres, ningún viento te derriba, ninguna palabra te destruye,
y ninguna circunstancia te roba el propósito. La fe te fortalece en silencio, te entrena sin que lo notes, y llega un día en que, al mirar atrás, te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Los temores que antes te paralizaban han perdido su poder, la ansiedad que antes te robaba el sueño ya no gobierna tu mente. La tristeza que cargabas dejó de definir tu identidad. Todo esto sucede porque la fe, sin que tú lo percibas, te ha ido reconstruyendo desde dentro. Y eso es lo más hermoso, cuando Dios no solo cambia tu situación, sino que también te transforma en el proceso. Esa es la transformación verdadera y duradera, no basada en lo que posees, sino en lo que ahora comprendes, no en lo que lograste, sino en la paz que habita dentro de ti. Y esa paz proviene de saber que, aunque todo a tu alrededor se mueva, estás anclado en aquel que nunca cambia. Así que, si estás esperando que tu fe produzca cambios externos, primero permite que transforme tu interior, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a alinearse. Parte 10. La fe que se mantiene en el tiempo es la más poderosa. Una fe que dura solo una noche no cambia una vida, pero una fe que se sostiene con el paso de los años, aunque todo parezca retrasarse y las puertas no se abran de inmediato, tiene un peso eterno. Cualquiera puede tener fe por un tiempo breve, pero se necesita verdadera profundidad espiritual para mantenerla firme cuando el tiempo avanza y parece que nada sucede. Es fácil creer justo después de recibir una promesa, todo es emocionante, tienes expectativas, te sientes motivado, piensas que todo está a punto de cambiar. Pero, ¿qué pasa cuando los meses pasan y no ves ningún fruto? ¿Qué haces cuando oras y ayunas, y aún así las cosas permanecen igual? Ahí es donde muchos tropiezan, ahí es cuando el enemigo se acerca a susurrar mentiras. Dios se olvidó de ti, perdiste tu tiempo, eso no era para ti. Si tu fe está construida únicamente sobre emociones, se derrumbará. Pero si está fundamentada en la verdad de Dios, permanecerá firme. Recuerda a Abraham, recibió la promesa de que sería padre de multitudes, pero pasaron muchos años y nada sucedía. Su cuerpo envejecía, y el vientre de Sara seguía estéril. Sin embargo, la carta a los Romanos, en el capítulo 4, dice que no dudó por incredulidad. Al contrario, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué tipo de fe es esa? Es una fe que no necesita evidencia para permanecer, que no se apaga con el paso del tiempo, que cuanto más espera, más se afirma en la fidelidad de Dios. La fe madura no se desespera, no le pone fecha límite a Dios. La fe madura dice, si Dios lo dijo, Él lo hará. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo hará. Y esa clase de fe tiene poder, porque no solo espera un milagro, se convierte en un testimonio vivo. Mira el ejemplo de José, desde joven soñó que Dios lo levantaría y lo usaría de manera extraordinaria, que su familia se inclinaría ante él. Pero en lugar de ser promovido, fue vendido, traicionado, acusado injustamente y olvidado. Pasó años enteros en un proceso que parecía interminable. Aún así, nunca dejó de creer y nunca se apartó de lo que Dios le había mostrado. Por eso, un día todo cambió. No solo fue liberado de la cárcel, sino que fue puesto en el trono, porque Dios siempre honra a quien espera en fe. Tal vez tú ahora estés en esa etapa del proceso, tal vez ya hayan pasado semanas, meses o incluso años, y sigues esperando, preguntándote, ¿hasta cuándo, Señor? Pero lo hermoso es que Dios no está simplemente retrasando algo, está trabajando en ti. Él está cultivando dentro de ti una fe que no depende del calendario, sino de la confianza, porque sabe que una persona que se mantiene firme en la espera será imparable cuando llegue la promesa. Y es aquí donde tu fe empieza a convertirse en un legado, porque la fe que persiste a lo largo del tiempo se convierte en un ejemplo vivo para otros. Cuando tus hijos vean que nunca te rendiste, cuando tu familia note que, a pesar de todo, continuaste creyendo, cuando quienes te conocen digan, yo fui testigo de cómo esperó, cómo luchó, cómo confió, entonces tu fe dejará de ser solamente tu fuerza personal y se transformará en una fuente de inspiración para los demás. Así que, si hoy te sientes agotado, si percibes que estás a punto de soltar aquello por lo que has esperado durante tanto tiempo,
quiero decirte con todo el amor del mundo: no lo sueltes, no ahora, no tan cerca, porque lo que Dios tiene preparado para ti no será algo pequeño. Él no necesita una gran cantidad de tiempo para cambiarlo todo. Lo único que necesita es un corazón que siga creyendo, incluso cuando el tiempo parezca tu enemigo. Y recuerda siempre esto: el paso de los días no cancela la promesa, solo la está madurando. Parte 11. La fe abre puertas que la fuerza humana no puede. En la vida hay cosas que, por más que las intentes, por más que te esfuerces y por más que te prepares, simplemente no se abren. Eso no significa que hayas fracasado, significa que esas puertas no responden a la fuerza humana, sino que se abren con fe. Existen puertas que no ceden ante contactos, influencias, títulos ni dinero. Únicamente responden a un corazón que confía por completo en Dios, incluso cuando todo lo que es lógico y natural le grita que no es posible. Esto es algo que muchas personas no comprenden. El esfuerzo humano tiene límites. Puedes ser la persona más disciplinada, más inteligente, más preparada, y aún así sentir que hay algo que te detiene, que no avanzas, que todo está bloqueado. Pero cuando Dios percibe fe en tu corazón, cuando ve que tu confianza no está puesta en tus recursos sino en Él, entonces Él mismo coloca su mano sobre esa puerta y la abre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, se declara algo que lo cambia todo. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Sabes lo que esto significa? Que cuando Dios decide abrir algo para ti, ningún ser humano podrá cerrarlo, ningún obstáculo podrá bloquearlo, ningún sistema podrá frenarlo. Esa autoridad y ese poder se activan cuando tú eliges creer y tu fe está alineada con su voluntad. La fe te impulsa a caminar hacia puertas que, humanamente, son imposibles de atravesar, y aún así avanzas, aún así tocas, aún así llamas, porque sabes que no dependes de ti, sino de Él. Esa actitud y esa convicción conmueven el corazón de Dios, porque con tus acciones estás declarando: Señor, sé que si esta puerta se abre, será únicamente por ti. Y cuando eso sucede, tu testimonio se vuelve irrefutable. Nadie podrá decir que lo lograste tú, todos sabrán que fue Dios. Piensa en Esther, una joven que en lo natural no tenía ninguna ventaja para llegar al palacio. Era huérfana, exiliada y desconocida. Sin embargo, terminó siendo reina. ¿Por qué? Porque creyó, porque se preparó, porque entendió que su historia no dependía de un apellido, sino de un propósito. Y cuando llegó el momento, se presentó ante el rey arriesgando su vida. ¿Qué pasó entonces? La puerta se abrió, porque el favor de Dios ya estaba activado antes de que ella llegara. Lo mismo puede ocurrir contigo. No importa cuántas veces te hayan dicho que no, cuántas puertas se hayan cerrado o si hasta ahora tu historia ha estado llena de rechazos y fracasos. Si decides creer, si eliges caminar con fe, el cielo puede abrir lo que nadie más ha podido abrir. Pero hay algo más: cuando Dios abre una puerta por medio de la fe, también te prepara para atravesarla. Porque no se trata únicamente de que se abra, sino de que estés listo para lo que hay del otro lado. Por eso a veces tarda, porque Dios no quiere que solo llegues, sino que llegues con carácter, que no seas alguien que entra por una puerta y luego se pierde en el proceso, sino alguien que al cruzarla deja una huella, un legado y una historia marcada por su presencia. Aquí viene una verdad que quizás necesites escuchar: no te desesperes si una puerta aún no se abre. No corras a golpear puertas que no te pertenecen, no intentes forzar lo que todavía no es el momento, porque cuando la puerta correcta se abra, todo fluirá con la gracia de Dios. No tendrás que manipular, ni presionar, ni desgastarte, solo caminarás y verás cómo el camino se despeja delante de ti. La fe no es una garantía de que todo se abrirá de manera inmediata, sino la certeza de que Dios abrirá lo correcto en el momento exacto. Y cuando eso ocurra, tu corazón sabrá que valió la pena la espera. Parte 12. La fe no siempre cambia el escenario, pero siempre cambia tu respuesta. Muchas veces pensamos que el propósito principal de la fe es modificar las circunstancias externas, que termine la tormenta, que llegue la provisión, que se restaure una relación, que un cuerpo sea sanado.
Y aunque la fe sí puede producir milagros visibles, existe una verdad mucho más profunda que solo se descubre atravesando el proceso. La fe no siempre cambia el escenario, pero siempre transforma la manera en que respondes a él. Esto es esencial, porque mientras esperas que lo externo cambie, Dios se interesa más por lo que haces con lo que ya tienes dentro. Hay situaciones que tal vez no desaparecerán de inmediato, pruebas que no terminarán en un solo día, luchas que no encontrarán una solución rápida. Sin embargo, la fe te permite vivir en paz dentro de ese escenario, sin perder tu esencia, sin apagar tu esperanza y sin entregarte al miedo o a la ansiedad. La fe fue lo que permitió a Pablo y Silas cantar en la cárcel, no cuando fueron liberados, sino mientras aún estaban encadenados. ¿Te das cuenta? No celebraban un milagro consumado, adoraban en medio del dolor. Y fue allí, en ese momento de confianza, cuando la tierra tembló. No fue el grito lo que movió el cielo, sino la fe depositada en él. A veces, lo que Dios está esperando no es que le pidas cambiar el lugar donde estás, sino que cambies la manera en la que vives en ese lugar. Esa transformación interna lo altera todo. Ya no respondes con desesperación, sino con esperanza. Ya no lloras como alguien perdido, sino como alguien que entiende que su dolor tiene un propósito. Ya no caminas como víctima, sino como testigo del poder de Dios. La fe madura no solo busca soluciones, busca formación. Y esa formación te hace inquebrantable. Por eso Jesús dijo que, si tu casa está edificada sobre la roca, vendrán ríos, vientos y tormentas, pero no caerá. ¿Y cuál es esa roca? Es su palabra, su verdad, esa fe que se mantiene firme no en emociones, sino en convicciones profundas. Los escenarios cambian, pero si tu fe está bien cimentada, tú permanecerás estable. Tal vez Dios quiere mostrarte que, si no puedes cambiar el lugar donde estás, cambies tu actitud, tu enfoque, la forma en que interpretas lo que estás viviendo. Porque en ocasiones, el verdadero milagro no es transformar el escenario, sino transformarte a ti en medio de él. Y aunque no lo creas, ese tipo de cambio es aún más valioso a los ojos de Dios. Hay personas que han recibido sanidad en su cuerpo, pero siguen heridas en su interior, y otras que aún sin haber sanado físicamente, irradian una paz, una alegría y una luz tan profundas que evidencian que Dios tocó algo en su interior. Esa es la fe que verdaderamente transforma, la que cambia desde adentro, la que te hace más sabio, paciente, agradecido, fuerte y humilde. Cuando Dios produce ese cambio en ti, comienza a usarte para impactar la vida de otros. Porque al verte firme en medio de la prueba, la gente se pregunta cómo lo logras, y tú no necesitas discursos elaborados, basta con vivir con coherencia. La fe auténtica se nota, se respira, se siente, no necesita llamar la atención, simplemente irradia algo diferente. Y eso es lo que transforma a los demás, no lo que predicas, sino la forma en que vives lo que crees. Así que si hoy tu escenario no ha cambiado, si sigues esperando, si aún atraviesas un proceso prolongado, recuerda, Dios está haciendo algo mucho más grande que resolverte un problema. Te está formando, fortaleciendo y cultivando en ti una fe que no depende de lo que cambie, sino de lo que ya está firmemente arraigado en tu corazón. Parte 13. La fe no se demuestra hablando, sino viviendo. Una de las señales más evidentes de una fe verdadera es que no necesita exhibirse, explicarse ni gritarse para probar nada ante nadie. La fe auténtica no busca convencer con palabras, sino con frutos. Y es en este punto donde muchas personas se equivocan, creyendo que tener fe consiste en saber decir frases cristianas, repetir pasajes de la Biblia, llevarla bajo el brazo o mostrar la apariencia correcta. Pero la fe verdadera se demuestra cuando nadie te está observando, en los detalles, en la manera en que actúas, en las decisiones que tomas y en cómo respondes ante la adversidad. La carta de Santiago, en el capítulo 2, lo expresa de forma directa: la fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa esto? Que si afirmas creer, pero tu vida no refleja esa fe, entonces esa fe no está viva. No basta con hablar de fe, hay que vivirla. La fe se ve cuando eliges lo correcto, aunque sea más difícil.
cuando devuelves bien por mal, cuando ayudas sin esperar recompensa, cuando permaneces íntegro aún sin que nadie lo note, cuando sigues creyendo aunque no tengas razones visibles para hacerlo. Vivir por fe no quiere decir que siempre sabrás qué hacer o que siempre te sentirás fuerte. Significa que aún con dudas, decides seguir adelante, que actúas con rectitud aunque nadie te aplauda, que perdonas cuando lo más sencillo sería guardar rencor, que das aunque tengas poco, que sirves aunque estés agotado, que mantienes tu corazón limpio, aunque otros no valoren tu esfuerzo, porque comprendes que tu fe no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que Dios ha hecho en ti. Este estilo de vida transforma el entorno, porque una fe vivida con coherencia cambia atmósferas, ablanda corazones, abre puertas y da testimonio incluso sin pronunciar palabra. Es como una luz que no se puede ocultar. Y no se trata de ser perfecto, sino de tener la intención diaria de creer y actuar como alguien que confía en Dios, aunque tengas 1000 razones para rendirte. Jesús dijo que por sus frutos conoceríamos a las personas, no por sus discursos ni por sus apariencias. Esto se aplica a todos. Puedes ser alguien de pocas palabras, pero si tus acciones están impregnadas de fe, estarás predicando más alto que cualquier sermón. Hay quienes jamás irán a una iglesia, pero te tienen cerca, y tu forma de vivir puede ser la chispa que despierte fe en ellos. Y aquí viene algo importante. Hay personas observando tu vida, tus hijos, tu pareja, tus amigos e incluso gente que apenas te conoce. Cuando te ven actuar con fe, notan que no te desesperas como los demás, que no hablas mal como los demás, que no te quejas como los demás. Entonces perciben que hay algo distinto en ti, y eso es lo que abre puertas espirituales para otros. Por eso no subestimes el impacto de vivir con fe. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, siembras algo en el mundo espiritual. Cada vez que eliges obedecer en lugar de rebelarte, afirmas tu identidad. Cada vez que te mantienes firme cuando todo parece derrumbarse, honras a Dios con tu vida. La fe se vive, y es en esa práctica diaria, sencilla y muchas veces invisible para los ojos humanos, donde ocurre la transformación más profunda. Ahí es donde Dios declara: esa es mi hija, ese es mi hijo, en quien me complazco.